Universidad Rural de Guatemala, curso Procuraduría Jurídica 1. El código del curso FG030, semana 8. El día de hoy nos corresponde el tema registro de la propiedad y legislación aplicable. El objetivo de la clase es que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala adquieran conocimientos en relación a la existencia del registro de la propiedad y la legislación aplicable a dicho registro. El registro de la propiedad es una institución pública destinada a crear titularidades en virtud de poder público y a la publicidad de la situación jurídica de los inmuebles, con la finalidad de proteger el tráfico jurídico. En ese orden de ideas, la institución del registro de la propiedad es una institución pública que su fin específico es dar esa certeza de protección ante el tráfico jurídico. En el registro de la propiedad se adquieren el dominio y demás derechos reales con seguridad suficiente, evitando reivindicaciones. La función básica del registro no es publicar actos y contratos, sino crear titularidades inacatables en virtud de un acto de poder público. ¿Qué es lo que significa esto? Es que el registro de la propiedad como institución pública, su fin específico, su función básica, versa más sobre la creación de la titularidad inatacable. ¿Qué significa eso? Que esas titularidades pues en ningún momento pueden ser objeto de impugnación, o si en caso fueran de objeto de impugnación, esa impugnación pocas veces va a prosperar, porque ese es el cuidado que tiene el registro de la propiedad como una institución pública. Dice, la implementación de los registros como nuevos mecanismos de seguridad se acompañó de la creación del registrador de la propiedad. Los fuertes efectos de los asientos exigen un intenso control de entrada, tanto formal como material, que recibe el nombre de calificación y que constituye la función del registrador. Aquí lo que nos dice es de que el registrador tiene como función principal el control de la entrada y esa calificación de aquellos expedientes en los que se pretenda o se busque registrar la titularidad o declarar la titularidad del derecho. Entonces, eso nos obliga a que tenemos que el registrador debe llevar ese control estricto y esa calificación para evitar vulnerar el derecho de titularidad. El registro de la propiedad también puede definirse como la institución que está destinada a robustecer la seguridad jurídico-inmobiliaria. Tiene por objeto el registro de la constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, así como las resoluciones judiciales relativas a la capacidad de las personas y los contratos de arrendamiento y de opción.
En ese orden de ideas, prácticamente cuando dice destinada a robustecer, se está refiriendo destinada a fortalecer, a hacer fuerte, a hacer prácticamente a la seguridad jurídica algo que no sea vulnerable a ser objeto de alteración de alguna manera. El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce y garantiza la propiedad privada, y para el efecto dice de la siguiente manera: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. En síntesis, la propiedad privada es algo que el Estado debe garantizar como un derecho inherente a la persona humana. O sea, toda persona ahí se puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. O sea, siempre debe ser con la observancia a la ley. El artículo 1124 del Código Civil dice: el registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, identificables con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Aquí nosotros tenemos un reconocimiento constitucional de la propiedad privada, pero por el otro lado, de conformidad con el decreto ley, que es nuestro Código Civil, nos hace el reconocimiento de la institución del registro de la propiedad, realmente como cuál es ese objeto por el que es creada dicha institución, y nos hace referencia que específicamente se basa más en la garantía fundamental del derecho a la propiedad, específicamente sobre derechos reales de bienes inmuebles identificables, excepto aquellas garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Dice un concepto: registro de la propiedad en Guatemala. El inicio del funcionamiento del Registro General de la Propiedad en Guatemala data de la época del general Justo Rufino Barrios, en el año 1877. A través de los años y atendiendo a las necesidades de cada época, se fueron creando registros en otros departamentos y a su vez eliminando registros de otros, hasta llegar a hoy en día, más de 140 años después de su creación, a tener dos registros. Tenemos el registro de la zona central, con carácter de registro general, con sede en la ciudad de Guatemala, y el segundo registro de la propiedad con sede en el departamento de Quetzaltenango. Desde 1976 el Registro General de la Propiedad se encuentra ubicado en el edificio situado en la 9ª Avenida 14-25 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Ese edificio fue el que albergó por mucho tiempo a la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a sus instalaciones y procedimientos, el Registro General de la Propiedad y se contaba con una infraestructura y sistema operacional que venía acarreando desde el siglo XIX, contando con instalaciones y equipo de trabajo obsoleto y totalmente inadecuado para el registro para que el registro cumpliera eficazmente con su trabajo. Eso significa que el registro llegó un momento en el que
pues no tenía esa capacidad para seguir cumpliendo con las necesidades de la población. Ya no daba la talla, las necesidades ya eran muchas y la respuesta pues era deficiente. El proceso de modernización del registro de la propiedad dio inicio en el año 1996 con la implementación de un sistema de operación electrónica y la digitalización de los libros. Pero a partir del año 2004, que arranca con evidente modernización y remodelación de sus instalaciones físicas y equipo a utilizar, revisando íntegramente todo su proceso, lo que permite la prestación del servicio de una manera eficaz. Tenemos que la legislación aplicable al Registro General de la Propiedad, desde el artículo que les mencioné constitucional, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, Decreto Ley 106 y el Código de Notariado. Nos vamos a las preguntas. Dice, es una institución pública destinada a crear titularidad en virtud del poder público y a la publicidad del sistema jurídico de inmuebles. Dice la segunda, ¿cuál es la función básica del registro? Tercera pregunta dice, ¿cómo puede definirse también el registro de la propiedad? ¿En qué año se implementa el sistema de operaciones de operación electrónica y digitalización de los libros físicos? ¿Dónde funciona el registro de la propiedad? De esa manera concluimos con esta sesión. Muchísimas gracias por la atención. Espero que nos podamos ver en una siguiente sesión, si Dios así nos lo permite. Muchas gracias.